Buenas tardes, mi nombre es Fulvio Fernández y soy depositario de haber obtenido el proyecto Maule Elige Cultura en Casa de la Secretaría Ministerial de Cultura de la región del Maule. Este proyecto tiene como objetivo hablar sobre mi obra pictórica reciente, cuestión que realizo con mucho agrado. Quiero también agradecer a la Secretaría Regional Ministerial de Cultura del Maule por la obtención de este proyecto. Y espero que la relación entre esta Secretaría y los artistas visuales y audiovisuales mejore con el tiempo y permanezca. La próxima cápsula dice relación con una cuestión fundamental, y que es la técnica para esta serie de hechos notables que he denominado del terremoto del 2010. Cuyo epicentro fue muy cercano a la región del Maule y a Talca especialmente. La técnica que utilicé en estas pinturas, donde utilicé lino y algodón, con bastidores muy bien realizados en álamo seco. También utilicé acrílico y pigmentos. El pigmento me parece muy interesante, porque el pigmento de pronto nos da unas tonalidades, en este caso de negro opaco, bastante orgánico. Y esa organicidad yo creo que tiene que ver con una percepción acerca de la obscuridad, acerca de una emocionalidad profunda y muy desarrollada en la psiquis de las personas. De alguna manera viene a contraponer con la luminosidad que nos da el amanecer del día, ¿no? Allí hay una situación bien interesante de observar. Por otro lado, el formato también ha sido un formato, yo diría gran formato, que es un formato que me agrada, aunque no es muy comercial, porque mucha gente sostiene, pero bueno, tenemos que tener un palacete para colgar estas pinturas. Yo creo que no es así. Creo que de pronto menos es más, es decir, sacar todo lo que está de más y colocar una sola situación relevante y profunda, digamos, ¿no? Es en este sentido que el formato también juega un rol interesante, porque viene a promover una lectura técnica también. Es decir, me parece muy interesante el trabajo con el pincel, un pincel bastante gestual. Me parece interesante también el trabajo lúdico que se da con la luz, por ejemplo. De pronto alejarse de la pintura resulta muy interesante, porque uno empieza a observar de una manera más dinámica la luz, ¿no? Estos fogonazos de luz que se pueden observar. También es muy interesante observar todo lo realizado con los volúmenes, ¿no? Yo creo que en suma, en esta parte, digamos, de la pintura propiamente tal, de la técnica de pintar, es también una cuestión dable a tener en cuenta el observarla de lejos, ¿no? Estoy en ese sentido destacando la idea de que se produce el efecto óptico que ya se planteó en el Renacimiento. Es decir, recuerdo cuando visité la Capilla Sixtina, ya venía obviamente con un conocimiento previo. Entonces, ¿qué pasa? Que la distancia, ¿no es cierto?, hace que las figuras empequeñezcan, ¿no es cierto? Y recuerdo, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, claro, si alguien mira con atención, los pies y las manos que dibujó Miguel Ángel son enormes, son unas manos que son absolutamente desproporcionadas, pero con el efecto óptico de estar, no sé, 20 metros, digamos, hacia abajo y hacia arriba, es que estas manos se van empequeñeciendo, ¿no? Entonces aparecen a la hora de que el ojo llega, ¿no?, entre comillas, llega a la figura, todo esto se ha achicado y se ve de un tamaño normal, digamos. Porque si hubiese sido lo contrario, si hubieran dibujado las manos
del tamaño proporcional normal, es decir, a la hora de mirarlo simplemente las manos ya no hubieran aparecido, serían muñones, ¿no? Entonces de ahí la necesidad, ¿cierto?, de hacer estas extremidades, digamos, inferiores y superiores de un tamaño que superan al normal. Bueno, tomé ese concepto, digamos, para efectos de también la obra. Es decir, en ese sentido me gusta el Renacimiento, pero como todas las cosas hay que llevarlo a un espacio más contemporáneo. Es decir, no podemos estar haciendo lo mismo por muy hermoso que sea, porque eso también tiene que ver con una cuestión personal, ¿no es cierto? Tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con los sucesos, con lo importante, ¿no? Con lo que se necesita, con lo que se habla, con lo que se quiere, con lo que se puede también. Y es en este sentido es que observo, digamos, la idea de la síntesis mirado desde una distancia, no sé, 3, 4 metros, creo que es una distancia bastante interesante, y promover ese efecto de que también el observador genere un análisis y genere una observación un poco más científica también, ¿no? Es decir, que haya una interacción no solo desde el contenido de la obra, no solo de este contenido, como ya lo he comentado, este contenido de tipo documental, ¿cierto?, que todas las cosas que sucedan no sucedan en vano, sino que podamos recordarlas, sino que también haya una relación de tipo científica, es decir, que la persona, que el observador, el observante, ¿cierto?, sienta que también está en una relación permanente con el cuadro cuando él sintetiza la forma, cuando sintetiza la imagen. Cuando, por ejemplo, como es el caso de algunas obras, por ejemplo en el Corinto Talca, ¿cierto?, el observante no solo observe este bus rural emblemático, ¿no es cierto?, de los caminos de la región del Maule, que ojalá no pierda nunca su condición en extremo rural. Yo no entiendo cuál es el apuro, ¿cierto?, de algunas personas o personajes o personajillos que quieren hacer de esto como rápidamente una urbe, y no, si con buenos caminos, con un buen transporte público, ¿no es cierto?, podemos disfrutar de espacios verdes a minutos de distancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomo este bus emblemático en una esquina que podría ser de muchas, ¿no?, hacia la costa, hacia la cordillera, hacia el norte o hacia el sur, ¿cierto?, y la establezco como un espacio de alguna manera abierto, ¿no? O sea, yo con esto me incorporo a esta visualidad que ya he visto en algún momento, pero que es muy de acá. O sea, el paradero es muy típico de acá, usa tejas, ¿no es cierto? Hay una persona inteligente, claramente, porque utiliza materias presentes de acá, ¿no? Maderas de acá, tejas, en fin, y una estructura, digamos, muy antigua, visto desde el punto de vista arquitectónico. Y este bus. La idea es que el observador haga esta síntesis, que busque, que no vea este texto o este texto imaginado, ¿cierto?, como puede suceder un poco con la metainformación de Internet, que es una tremenda herramienta muy buena, pero que nos provee, por otro lado, de un gran de riesgo y peligro, que es la metainformación de la imagen, es decir, la imagen ya preparada, lista, sin ningún análisis, sin ninguna capacidad de interactuar con ella, ¿no? Ojo con eso. El riesgo está allí, o de lo que ya hablé en una cápsula anterior, de la imagen por la imagen carente de todo contenido. Es en este contexto, digamos, que estas obras vienen a ser relevantes, son importantes, porque están presentes en un tiempo y en un lugar donde conviven miles de personas, y donde han convivido, por cierto, otros tantos miles en el último par de 200 años, digamos, o tal vez mucho más, si tomamos en cuenta a nuestros habitantes originarios, ¿no? Es decir, la idea de que la imagen esté elaborada con esta técnica que es liviana, que es frágil de pronto, que habla de la pincelada, que habla de aguadas también, que habla de transparencia, que habla de
donde la línea, ojo, el valor lineal juega un rol muy fundamental, porque viene a establecer los límites, viene a establecer sombras, viene a establecer importancias, ¿no? Y en este sentido que todos esos aspectos establecen una lectura estética importante, que al espectador, digamos, con tiempo, ¿cierto?, puede generarle una situación al observar la obra, una sensación, una posibilidad de establecer que ese momento en su vida puede ser importante. Estoy pensando en los jóvenes, estoy pensando en los futuros profesores, estoy pensando en el mundo académico, estoy pensando en el mundo profesional, ¿cierto? Y es allí es donde nosotros debemos también plantear con la misma energía de esta importancia que el arte finalmente viene a establecer uno de los espacios más importantes que el ser humano dispone. Ya los griegos planteaban que uno de los momentos más altos de la experiencia de ser humano era la creación, ¿no? Y en ese sentido el arte es curiosamente, o las manifestaciones artísticas, como la poesía, la pintura, la escultura, el teatro y la pintura, son de los griegos uno de los aspectos que más queda y que mucha gente hasta el día de hoy, 4000 años después, viaja, ¿cierto?, a ver como una experiencia notable, aún tratándose de ruina en muchos casos. Es curioso que ese concepto, digamos, de la idea de la observación de una obra de arte siga permaneciendo hasta el día de hoy, y con esto yo quiero hacer mi aporte a la cultura y a la escena del arte de la región del Maule. Espero les haya agradado las cápsulas audiovisuales en función del trabajo que les muestro con mucho agrado.